Muy buenas tardes. Bienvenidos a este live sobre el manejo de IoT, sobre el tema de IoT. ¿Sí? El día de hoy, quien nos va a acompañar es David Quiroz, quien es ingeniero mecatrónico con experiencia en desarrollo, investigación e implementación de tecnologías. Y digamos que lleva bastante tiempo trabajando con PTC ThingWorx y todo lo conveniente a IoT. Entonces, el día de hoy nos acompañará en este live. Y bueno, te doy paso, David. Muy amable, gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy me gustaría platicarles acerca de diferentes soluciones que tenemos en PTC y una de ellas es lo que es la parte de monitoreo de KPIs para incrementar la efectividad de los equipos industriales con Industrial Internet of Things o digamos el Internet de las cosas aplicado a la industria. Ok, bueno, no, para empezar, ¿qué es un KPI? Bueno, un KPI es un indicador clave de rendimiento y nos sirve para medir los objetivos, revela patrones de comportamiento, descubre áreas de oportunidad, indica si los objetivos necesitan ser ajustados y mide el progreso de los objetivos. O sea que al final de cuentas es un indicador que nos permite saber cómo va el rendimiento de una máquina, de una línea de producción o de algún sistema en general. Ok. Eh, Hay diferentes, digamos que en esta slide podemos ver el top de los 15 KPIs más utilizados en la industria. Y bueno, tenemos en los primeros 5 lugares toda la parte que es operacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte operativa de un proceso industrial o de máquinas, etcétera. En el primero está incrementar la efectividad global del equipo, que es el famoso OE, que es la principal herramienta que tenemos nosotros como ingenieros para medir la eficacia y el rendimiento que tiene eh, un equipo, ¿no? En diferentes operaciones. Puede ser de maquinado, puede ser de ensambles, etcétera. Después tenemos el segundo KPI, que es incrementar la eficiencia del trabajo. El tercero es incrementar el output o la salida. El cuarto es hacer un decremento en los costos. Y el quinto es incrementar la calidad, ¿no? Estos son los 5 más importantes KPIs que podemos usar para poder medir nuestra efectividad. Entre otros, ¿no? Entre otras áreas, pero normalmente el área operacional es la más importante. Ok. Normalmente, estos KPIs, como ya lo habíamos tocado anteriormente, son indicadores, pero estos indicadores necesitan ser obtenidos de algún asset, de alguna línea de proceso, de una máquina. Normalmente, lo que se hace es extracción de esta información. Podemos tener desde PLC, CNC, líneas de producción, entre otras maquinarias que tengamos en nuestro sitio, CMMs, etcétera, y esos equipos industriales tienen información, ¿no? Por ejemplo, cuándo empezaron a hacer la operación, cuál es el estado de la máquina, los tipos de paro que hubo en la máquina, entre otras variables importantes, ¿no? Entonces, necesitamos extraer esa información de las máquinas. Para eso, normalmente en la industria se ocupa diferentes gateways que nos permiten conectar con las máquinas y hablar el mismo lenguaje que hablan cada uno de estos dispositivos en la industria para obtener esa información, ¿no? En el caso de PTC tenemos una solución específicamente para eso que se llama Kepware ThingWorx. Y en Kepware ThingWorx lo que es un getaway que permite hablar con cada uno de los dispositivos en la empresa o en el machine floor, y que puede hablar por ejemplo, con Siemens, con Haas, con Fanuc, entre otros, ¿no? Entonces es una herramienta que permite hablar el lenguaje de esas máquinas, obtener esa información y consolidarla. Normalmente, ¿cómo se consolida esa información? A través de la plataforma que tiene PTC para todo lo que es Industrial Internet of Things o el Internet Industrial de las Cosas. En este caso es ThingWorx. ¿Ok? En ThingWorx, ¿qué tenemos? En ThingWorx tenemos la posibilidad de crear dashboard, bases de datos, integración con HMI, procesamiento de datos, entre otros. Y esta información, como la extraemos de las máquinas, es una información RAW.
esta información necesita ser analizada, procesada para obtener una salida. Y esta salida puede ser un maintenance monitoring, un preventive maintenance, un predictive maintenance o una efectividad global del equipo, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, el OEE, digamos que la definición es efectividad global del equipo y se mide en porcentaje y es un indicador clave para la parte de una línea de proceso o maquinaria. Me gustaría compartirles este pequeño video para que vean cómo es en la vida real, ¿no? No solamente platicado, sino cómo extraemos los datos de una máquina. Esta es una extracción y lo que pueden ver ahí es un JSON, un formato JSON donde nos entrega toda la información de esta máquina HAS. Normalmente las máquinas HAS, en este caso se trabajó con una empresa que se llama ITP Aero y obtenemos la información de velocidad del lucillo, cargas en los ejes, el estado de la máquina, si está prendida o está apagada, y tenemos una conexión directamente con la máquina. Entonces, así, esto es en la vida real. Tenemos nuestra máquina, tenemos nuestro proceso, y esos KPIs o esa información, esa data, la tenemos que extraer de alguna forma con diferentes herramientas. Puede ser gateways, puede ser programas, traductores, etcétera. Entonces, tenemos, digamos que la información y necesitamos obtenerla. Y una vez ya obtenida, podemos empezar a generar indicadores clave de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, para la parte de maquinados, lo más importante pues es la carga en el lucillo, la carga en los ejes de la máquina, el feed, entre otras cosas, ¿no? El estado de la máquina, si está maquinando en aire para verificar que nuestro proceso o nuestra efectividad del equipo sea más alta, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, esto nos trae en consecuencia una aplicación que ThingWorx como tal, PTC, nos da, ¿no? Y esta que se llama Real Time Production Performance and Monitoring, que al final es el monitoreo del rendimiento de la producción en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros hacemos toda la logística de extracción de esos datos de diferentes máquinas, llámese Siemens, Fanuc, Haas, entre otros, PLCs, bases de datos, vamos a poder obtener esta información, interpretarla y darle sentido a esos datos, ¿no? En este caso, esta solución es una solución ya, es un template. Y este template ya trae diferentes, es una plantilla que ya trae diferentes, digamos, tanto diseños como aplicaciones, dashboards, entre otras herramientas, ¿no? Y lo más importante siempre, en todo proceso de monitoreo y de todo lo que tiene que ver con el performance, tenemos retos, ¿no? Y uno de los retos es evitar los desperdicios, mejora en los procesos de producción, la inteligencia del negocio aplicado a los procesos de producción. Esos son los retos, ¿no? Cómo con esta información puedo aplicar inteligencia de negocio para mejorar mi línea de producción, mi asset o mi máquina. Los beneficios de utilizar este tipo de tecnologías o de aplicaciones, en el caso del monitoreo de rendimiento de la producción en tiempo real, es que provee la capacidad de capturar, filtrar, visualizar la información de manera rápida y escalable y identificar el comportamiento de los assets, ¿no? Eso es la parte importante. En todo proceso de monitoreo siempre vamos a tener nuestros retos, también vamos a tener nuestros beneficios. La producción, bueno, con esta tecnología o esta aplicación de ThingWorx, lo que vamos a ganar es cómo estamos en el rendimiento de nuestra planta, línea de producción y assets. Al hablar de assets, quiere decir motores, brazos robóticos, centros de maquinado, entre otros dispositivos que estén en una línea de producción. El OE se puede calcular por equipo o se puede calcular por línea de producción y por la planta. ¿Qué tan efectiva es mi línea de producción? Y al final de cuentas, pues voy a tener un OE global
por planta, ¿no? ¿Qué tan efectiva o qué tanta efectividad tiene mi planta al producir X o Y parte, ¿no? Puedo estar en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, el sector minero, entre otras muchas áreas. Y esto puede ser, este performance lo podemos medir en base a tiempo, turno y las personas que estén trabajando, ¿no? En ese momento en la línea de producción. Cuando utilizamos esta herramienta que es, digamos que ya es un pre-template que utilizamos, desde que empezamos a usar el software ya nos trae diferentes bondades, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo de KPIs como la efectividad global del equipo, el MTBF, el MTTR, el OOE, y esto me permite tener mayor información de mis assets y de cómo se está comportando mi planta, línea o dispositivo en general. Después tenemos igual también templates que ya me generan dashboards específicos. Normalmente cuando uno diseña una aplicación para monitoreo de datos, siempre se tiene que hacer desde cero, ¿no? O sea, qué tipo de variables voy a monitorear, qué gráficos voy a usar para que se entienda bien, sobre todo para la persona que está en la línea de producción, qué es lo que tengo que hacer para que le pueda dar sentido a esos datos que están saliendo y que la persona que está ahí pueda reaccionar en base a eso, ¿no? Entonces, normalmente eso se tiene que diseñar, se tiene que contratar gente para que se haga ese tipo de desarrollo. En el caso de estos templates, solamente se alimentan estos templates, hacen los cálculos ya estos templates y nos entregan el resultado final. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a monitorear en tiempo real pues las líneas y los assets? Pues vamos a tener un incremento en la efectividad global del equipo de un 5 a un 20%. Ahora, bien, por ejemplo, para dar un ejemplo, normalmente si estamos en un proceso de maquinado, para poder sacar la efectividad global de ese equipo, pues tenemos que medir toda la parte de la calidad, el rendimiento y la disponibilidad de la máquina. Pero normalmente lo que pasa es que la disponibilidad de la máquina lo da el estatus de la misma máquina, ¿no? Si la máquina está en paro, si la máquina está corriendo, está en preprogramación, etcétera. Entonces, hay muchos estados que pueden afectar la efectividad global del equipo. Y es muy importante medir ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, si la máquina está encendida, si el usillo tiene carga. Ahora, ¿cómo podemos determinar si estamos maquinando aire y perdiendo dinero en el proceso de producción? Bueno, es muy sencillo. Si nosotros le preguntamos a la máquina a través de estos KPIs o de esta data que vamos a obtener, que si está en operación, la máquina va a decir que sí está en operación, está corriendo, pero si vemos en la vida real, puede estar corriendo y cortando aire. ¿Qué es cortar aire? Pues no puede estar tocando la pieza. Pero eso afecta la efectividad global del equipo. Quiere decir que a lo mejor mi efectividad del equipo así es de un 80%, pero en la vida real no es del 80%, sino es de un 60 o de un 50%. Y todo eso tiene que ver por que necesitamos cruzar variables para obtener una buena efectividad global del equipo. Ahora, normalmente, ¿cuáles son las características y los usuarios, ¿no? Los usuarios claves para este tipo de aplicación. Primero, las características es que podemos medir esos KPIs, ya vienen los dashboards ya integrados directamente en los mismos templates, no tenemos que contratar a un programador o a alguna persona que haga el desarrollo, sino que ya vienen listos y solamente para desplegar y tener esa información. Y que tenemos la conectividad también con estos equipos utilizando toda la gama de PTC, ¿no? En la parte de ThingWorx, que puede proveer esta tecnología de conexión para obtener esta información. Y los usuarios más importantes, bueno, es desde las personas que toman las decisiones, que es todo el business intelligence, la parte del departamento de producción, que la parte del departamento de producción es donde donde van a estar los dashboards y vamos a ver cuál es la efectividad global del equipo. Por ejemplo, de una celda de manufactura avanzada, podemos sacar la efectividad de toda esa celda o por asset.
En el caso de que si mi celda de manufactura tiene un brazo robótico, tiene un CNC o tiene otra máquina o una CMM, podemos ir sacando la efectividad global de cada equipo y al final eso me va a dar la efectividad global de la celda de manufactura. ¿Ok? Eso sería en la parte del departamento de producción. Y después tenemos los operadores, que es la parte de las líneas las líneas de producción. Y aquí viene lo interesante, porque normalmente la efectividad global del equipo y los KPIs que vamos a sacar depende mucho de que el operador también pueda tener un buen feedback al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente tenemos un turno de trabajo y en ese turno de trabajo pues tenemos objetivos, ¿no? El objetivo de sacar tantas piezas con tanta calidad, etcétera. Pero normalmente en una línea de producción pues puede pasar paros de emergencia, un paro por a lo mejor se fue la luz, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de variables le van restando la efectividad al equipo y es importante medirlas y saber cómo reaccionar ante este tipo de inconvenientes. Ahora, normalmente aquí les muestro cómo es un dashboard de los KPIs y normalmente aquí tenemos ya el calculado la efectividad global del equipo que nos enseña las variables de disponibilidad, rendimiento y calidad. ¿Ok? Estas tres, al final, lo que hacen es una fórmula que nos permite saber la efectividad global del equipo. Y como pueden observar, tenemos diferentes mediciones que va del 0 al 100. Obviamente, en la vida real, pues, no puede haber una máquina con el 100% de efectividad, ¿no? Simplemente porque siempre va a haber algún downtime o va a haber algún problema en la línea de producción que va a restar la efectividad. Y bueno, esta variable en específico puede ser filtrada por tiempo, equipo, producto, orden de trabajo y turno. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, podemos ver que si vamos a hacer si vamos a hacer una pieza y tenemos, no sé, 2, 3 turnos, pues debemos, digamos que podríamos tener la misma efectividad en el turno 1 con el turno 2, porque al final, pues es la misma pieza y al final puede ser que los mantenimientos preventivos se hayan hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en un turno vemos que la efectividad no es la misma, ¿no? O varía mucho de los otros dos turnos. Quiere decir que en ese turno pues tenemos un problema o del personal como tal, o en ese momento la máquina no está recibiendo el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, con esto y esta información en dashboards, el departamento de producción puede determinar qué se está llevando, si se está llevando a cabo los mantenimientos y cómo contrarrestar esto para que la efectividad del equipo vuelva a subir, ¿no? En ese turno. Entonces, es muy importante todos estos dashboards que puedan ser desplegados a las personas correctas para poder tomar las decisiones adecuadas. Ok, en el caso del OE, esto es muy, muy interesante. Aquí nos lo va a desglosar en efectividad global del equipo, calidad, rendimiento y disponibilidad, cada uno con su DAF. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo es la efectividad del equipo y en la barra que ven de este lado, donde se ve una barra por el turno, podemos ver el uptime de la máquina y cuando la máquina tuvo paros. Y esto es muy importante. Esta barra nos indica cuando estamos generando dinero y cuando estamos perdiendo dinero. Entonces, a veces es muy sencillo haciendo la matemática. Podemos determinar, ok, de mis 8 horas de trabajo estoy perdiendo casi 4 horas en paros, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No se está dando el mantenimiento adecuado, se rompió una pieza, el personal no está cumpliendo con sus horas, se está maquinando aire, el proceso no es el correcto. Todo esto me lo va a enseñar esta barra, ¿no? Que al final de cuentas es lo más importante para el monitoreo de mi asset. Y otra ventaja que tenemos en la plataforma es que podemos exportar esta información por medio de CSV y utilizar a lo mejor una herramienta, por ejemplo, de Business Intelligence, donde podamos hacer algún análisis un poquito más avanzado o un poquito más específico. Pero con esta información que nos da la plataforma podemos trabajar y darle seguimiento a nuestros assets en la industria. Vamos a la parte de
disponibilidad. ¿Qué tan disponible es la máquina? Bueno, pues aquí nos va a dar igual un pequeño resumen de la información, de todos los downtimes y de por qué han pasado estos downtimes. Puede ser mantenimiento, puede ser problemas de operación, entre otros. Y lo importante es siempre analizar por qué están pasando estos downtimes y qué está pasando con esa información. Aquí podemos ver cómo reflejamos esa misma y el histórico, que siempre es muy importante. Los históricos para poder tomar decisiones como Business Intelligence es muy importante, ya que pues, la información da poder a tomar buenas decisiones, ¿no? Tenemos la parte de performance o rendimiento, y en este rendimiento igual podemos darle seguimiento con gráficas a cómo es el rendimiento de nuestra máquina o proceso, y este me va a clasificar qué es lo que está pasando en ella, en la máquina, ¿no? Entonces nos da un overview completo de cómo está la parte del rendimiento y obviamente vamos a tener la parte de calidad, ¿no? La parte de calidad donde aquí ya tiene que interactuar, por ejemplo, el operador de la línea. No es, normalmente cuando son celdas de manufactura avanzada que ya está todo integrado y automatizado, el descuente de las piezas puede ser automático en algunos procesos. En otros se tendrá que pasar a CMM o a algún proceso de calidad y el operador tendrá que poner manualmente si esa pieza es rechazada o pasa digamos, el check de calidad. Entonces, aquí es muy importante siempre saber cómo está nuestro proceso. Para eso se hacen consultorías a las empresas para saber cómo están en la parte de automatización, en la parte de celdas de manufactura avanzadas, si están integradas ya, totalmente digitalizadas. Esto puede ser muy importante para poderle dar seguimiento a la efectividad global del equipo. Y como en todo, tanto en calidad, rendimiento, disponibilidad, podemos exportar la información a CSV y poder hacer a lo mejor un análisis un poquito más eh, específico para obtener un resultado. Ahora, hablando rápido del OE, que digamos que es lo más importante cuando es la parte de monitoreo de estos assets. Bueno, tenemos el tiempo calendario, o el tiempo de carga, el tiempo de operación y el tiempo útil, ¿no? Entonces, normalmente es como todo, ¿no? Se representa como una tubería donde tenemos el 100% de agua, entra el agua y cada vez que tenemos un problema es como si abriéramos una llave. Entonces, nuestra efectividad o nuestro caudal se reduce, ¿no? Y esto pues trae problemas a la larga porque la maquinaria tiene que producir tantas piezas, a lo mejor algunas ya están en overcommit o commit, entonces todo eso nos pega, ¿no? Al rendimiento de la planta. Entonces, normalmente pues hay pérdidas por disponibilidad, pérdidas por rendimiento, pérdidas por calidad, y al final tenemos la producción real. De 8 horas que estamos trabajando, a lo mejor solamente estamos trabajando 4. Y entonces hay que saber por qué estamos trabajando 4. Y la única forma de saber esto es obteniendo esa información de las máquinas y utilizando este tipo de aplicaciones que nos permiten dar seguimiento en tiempo y forma para saber dónde están nuestros problemas. Normalmente, pues igual es la parte de la calidad, es tasa de calidad, cantidad procesada menos defectos entre cantidad procesada. En la parte de rendimiento, tiempo de ciclo menos cantidad procesada entre tiempo de operación y disponibilidad, tiempo de carga menos tiempo de parada entre tiempo de carga, ¿no? Y con esto vamos a tener todas nuestras pérdidas, las restamos de nuestro tiempo calendario y vamos a tener el tiempo útil o el tiempo de operación de nuestros assets, ¿no? Puede ser desde líneas de producción, máquinas, entre otros dispositivos. Entonces, es muy importante siempre tomar en cuenta que el proceso de industrialización digital o de la parte de industria digital, que es lo que se llama el concepto de industria 4.0, pueda estar embebido dentro de nuestras empresas o de nuestros procesos, ¿no? ¿Y cómo sabemos si somos una industria 4.0? Bueno, porque todos nuestros procesos están digitalizados, ¿no? Desde la parte que llega al material, la parte del proceso de ese material, la parte de la logística del material, el procesamiento, el acabado, entre otros, son procesos que ya deben estar totalmente digitalizados.
Ahora, normalmente, para hacer ese tipo de digitalizaciones, como antes les mencionaba, y poder utilizar este tipo de aplicaciones que le dan valor agregado a nuestro negocio y que nos permiten ser competitivos, tenemos que hacer toda una estructura, ¿no? Desde saber qué tipo de máquinas tenemos, hasta la extracción de datos, qué tipo de extracción de datos vamos a utilizar. Si, por ejemplo, tenemos protocolos OPC WAP, MT Connect, MQTT, entre otros, cuál es la estrategia, cuál va a ser la periodicidad de cada una de estas extracciones, porque no es lo mismo estar extrayendo datos, por ejemplo, de vibración que datos de, por ejemplo, de temperatura. Habrá procesos donde la vibración, pues si en un segundo cambió algo, pues puede afectar. Y habrá procesos que si la temperatura sube 2, 3 grados, no pase nada, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, es la periodicidad que vamos a utilizar en estar mapeando cada una de estas variables, que al final de cuentas, voy a regresar un poco a la efectividad del equipo. Bueno, esta pues nos va a ayudar a saber cuánto estuvo en paro, cuál es el estado de la máquina, cuál es la disponibilidad de la máquina y por qué tuvo esos problemas. Normalmente los reportes, ya cuando son digitalizados, debe ser un resumen general de lo que pasó en el turno, más todos los downtimes, como lo estamos viendo aquí en pantalla, y cómo vamos a atacar esos problemas. Pueden ser de problemas de mantenimiento, pueden ser problemas de personal, o pueden ser problemas de a lo mejor del producto como tal. A lo mejor no es, el producto no está bien diseñado y está creando problemas en la línea de producción que crea downtimes, que crea paros, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto al final de cuentas, la efectividad global del equipo también está ligada a los mantenimientos, ¿no? Y eso ya es, digamos que, pues, medir, por ejemplo, en el caso de una máquina CNC, pues, tenemos que medir corrientes en los ejes, tenemos que medir cargas, vibraciones, para determinar en qué estado está la máquina y para que la disponibilidad de la misma sea alta y no que no que la disponibilidad juegue en contra del proceso de producción. Entonces, es algo muy interesante tener tanto, checar la disponibilidad, el rendimiento y la calidad para obtener un buen proceso de producción. Pues de mi parte sería todo. No sé si tengan algunas dudas, preguntas, y si quieren que toquemos algo más de este tema que platicamos, sin problema. Vale, David, muchísimas gracias por la presentación. Por acá en el chat todavía no tenemos ninguna pregunta, pero pues vamos a darles un tiempito ahí mientras se animan a preguntar. Yo tengo una pregunta y digamos que va enfocada más hacia con qué tipo de máquinas puedo hacer esto, ¿sí? O sea, digamos que tengo que tener una máquina específica, una marca o de pronto cualquier máquina o dependiendo de las conexiones, ¿sí? Como un poco más acerca de con qué puedo hacer y con qué puedo trabajar. Y normalmente pueden ser cualquier máquina que pueda hablar algún tipo de lenguaje de industria, de una industria 4.0, ¿no? Por ejemplo, me voy a regresar a este slide. Sí, por ejemplo, este slide, ¿no? Entonces, tenemos diferentes, o sea, si nosotros hacemos un mapeo de nuestra empresa en las diferentes áreas de producción, pues vamos a tener máquinas desde fabricantes alemanes, fabricantes chinos, fabricantes italianos, etcétera. Pero al final, todos esos fabricantes se rigen bajo una norma. Y esa norma y ese estándar puede ser OPC-UA, puede ser MT Connect, puede ser MQTT y pueden ser otros protocolos, ¿no? Entonces puede ser protocolo TCP/IP normal, donde puedo hacer un request, pues, literal como un cliente servidor, hago un request y la máquina me da un response, ¿no? Pero normalmente las máquinas que más, o las marcas que más lideran el mercado, pues es Siemens, Fanuc, Haas, Heidenheim, y todas esas marcas van a manejar siempre OPC-UA, ¿ok? Y ese protocolo me permite a mí, dependiendo también si tengo que pagar licenciamiento, porque ahí es donde va la parte de consultoría. La parte de consultoría
se ayuda a la gente a que vayamos viendo máquina por máquina, ¿no? Esta máquina mejor Haas ya trae los datos integrados, la máquina Siemens tengo que pagar una licencia para obtener esos datos, o a lo mejor ya tengo un annual fee que estoy pagando para obtener datos de esa máquina, entre otras cosas. Ahora, ¿qué protocolos se pueden utilizar? Pues pueden ser protocolos TCP/IP, pueden ser RC232, entre otros, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un proceso de validación para saber si la máquina está lista para entregar esos datos o si necesita algún tipo de hardware o software adicional como instrumentación para poder obtener. Ok. Pues sí, digamos que si yo tengo mi propia máquina, de pronto quiero implementarle algo que quiero revisar y pues lo podría aplicar, ¿sí? Es lo que me mencionas con el tema del hardware, ¿sí? Agregar algo en donde yo quiera medir, ¿sí? Sí. Ok. Por acá Luis nos pregunta que si podrías conversarnos más acerca de la herramienta software que utiliza para realizar todo esto, pero en términos de la implementación. Luis, ¿podrías abrir el micrófono un segundo y explicarnos mejor esa pregunta? Luis. No sé si se abre el micrófono, pero la aplicación que estamos utilizando o que se Ujú. utiliza en todo esto se llama Real Time Production Performance and Monitoring. Y es una herramienta ya, que es una herramienta ya prehecha que permite a las empresas empezar a monitorear la parte de calidad, rendimiento y disponibilidad de la máquina, ¿sí? Y esto es en el ecosistema de PTC. Voy a explicar un poco el ecosistema de PTC para poder tener un mejor overview de todo esto que es PTC. Y por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Son varias partes, pero al final de cuentas voy a explicarlo muy general. Para la parte de extracción de datos, o sea, para la parte de extraer datos de máquinas, tenemos una solución de PTC que se llama Kepware ThinkWorks. Y Kepware ThinkWorks tiene creo que son más de 150 drivers que puede hablar con todas las compañías de PLC, de CNC, de robots, etcétera. Entonces, lo que va a hacer Kepware ThinkWorks es que va a obtener todos esos datos. O sea que si lo queremos ver así, va a ser como el Big Data. Entonces, el Big Data es extraigo toda esa información con esta herramienta de PTC que es exclusivamente para extracción de datos. Después, toda esa información que la tengo, la voy a mandar a ThinkWorks. ¿Y qué es ThinkWorks? Es la solución de PTC en la nube, donde podemos hacer análisis, crear bases de datos, hacer todo lo que viene con ThinkWorks Analytics, que es a la parte analítica, generar modelos, etc. Y, y también tenemos otras soluciones, porque en ThinkWorks lo que me permite es hacer yo mi propio OE. ¿A qué me refiero? Si yo no tuviera la aplicación que les acabo de compartir, que es la de monitoreo de rendimiento de la producción en tiempo real, uno lo tendría que hacer desde cero. ¿A qué me refiero? Una vez que está en ThinkWorks, yo tendría que generar mis gráficos, ver cuáles son las variables que necesito para aplicar la efectividad global del equipo y con esas variables hacer yo mis diagramas, mis gráficas, poner las líneas de tendencia, el histórico, todo eso lo tendría que programar yo, ¿no? O la persona que esté encargada en el departamento de mantenimiento o etcétera. Entonces, se tiene que hacer desde cero. Y la ventaja que tenemos con la aplicación, esta que se llama Real Time Production Performance and Monitoring, es una aplicación que ya está prehecha. Simplemente tengo que conectar mis assets y automáticamente, bueno, más hay que hacer una parte de consultoría, podemos empezar a monitorear las condiciones de la máquina, ¿no? Entonces, eso es lo que es la aplicación y eso es todo el ecosistema que tiene PTC. O sea, lo resumo. Kepware, extracción de datos, ThinkWorks, concentración de datos, dashboards, creación de alertas, etcétera, pero es desde cero. Y en el caso de estas aplicaciones es Kepware, que es extracción de datos, que va directamente a esta aplicación de Real Time Production Performance Monitoring, donde la persona que lo está implementando no tiene que hacerlo desde cero.
No sé si quedó claro. Ok, sí, creo que me quedó claro. Y bueno, digamos una pregunta relacionada con eso es, digamos, yo sería un cliente que quiere comenzar en este mundo, quiere entrar digamos, a esos monitoreos y esto, ¿qué es el proceso que debo seguir? Sí, o sea, como que nada más compro la licencia o qué debo hacer, con qué me debo preparar, qué debería tener, sí, como Sí, para empezar en normalmente, este proceso. normalmente todo lo que sea con industria digital o industria 4.0, normalmente siempre va acompañado de una asesoría o consultoría. Porque normalmente uno piensa que sus máquinas ya están listas, ¿no? O sea, ok, tengo una Ujú, máquina, es Siemens o es un S7300 o no sé, un S7200 o lo que sea, y uno exacto. piensa que ya la máquina está lista, ¿no? Simplemente conecto el cable y me va a entregar los datos y ya. No. El proceso de extracción de datos es, digamos que, una área muy, muy, muy aparte, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque, como explicaba anteriormente, tiene sus metodologías de extracción, ¿sí? Hay procesos donde no podemos extraer todas las variables. O sea, por ejemplo, en un CNC puede haber más de 3000 variables y no todas esas variables me van a traer un valor agregado, ¿no? Solamente hay algunas que se necesitan para poder sacar la efectividad global del equipo. Por ejemplo, que si el operador estuvo enfrente de la máquina, pues no es una variable que afecte la efectividad global del equipo. O sea, la máquina puede estar operando, haciendo su trabajo y la persona no estar ahí. Entonces, ese tipo de variables pues no son importantes, ¿no? O entre otras. Entonces, lo importante es siempre es identificar el proceso. ¿Qué estoy haciendo? O sea, como industria. A ver, me dedico a hacer frenos de disco, ¿no? Pues es un proceso que tiene que llevar CNC. Entonces, el Sí. proceso de CNC, pues tiene ciertas variables, ¿no? Cargas en el lucillo, cargas en los ejes, vibración en el lucillo, o sea, son variables importantes que uno debe conocer. Y normalmente esa información la va a saber el operador de la máquina, porque el operario es el que va a decir, ok, si no hago seguimiento de esta variable o si no checo esta variable en el dashboard de la máquina y falla, automáticamente mi proceso entra en paro. Entonces necesitamos conocer primero, hacer el análisis de los equipos, saber si mis equipos están listos para Industria 4.0. Tercero, tener el conocimiento histórico de cómo está mi proceso de producción. Y cuarto, es saber pues sí, saber lo que ha pasado en el pasado, ¿no? O sea, saber el histórico total, bueno, o el histórico de esa máquina, ¿no? Para ver cómo puedo aplicar una, una estrategia donde este tipo de aplicación me dé un valor agregado. O sea, siempre lleva consultoría detrás de esto o la misma empresa con la misma gente que trabaja puede dar su feedback de qué variables son las importantes y qué variables no. Ok, ok, sí. Sí, digamos que de todo esto siempre tiene que haber un análisis y una consultoría como previa para poder conectar todo lo que realmente necesitemos. Bueno, creo que no hay más preguntas por acá en el chat, no veo más preguntas. Muchísimas gracias, David, por apoyarnos en este live, por la presentación que fue muy buena, muy clara y digamos que nos da una visión más amplia de lo que hay con este portafolio de PTC. ¿Sí? Sí, Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que si tienen alguna duda o quieren saber algo más, pues se pueden comunicar con nosotros en info@iac.com.co y ahí nosotros les atenderemos o por cualquiera de nuestros canales. Bueno, que sigan pasando una feliz tarde y que estén muy bien.